Hola, ¿qué tal, paisiños? Aromática y maravillosa ruda, una planta que si no te gusta por cómo huele o cómo son sus flores, que son muy bonitas amarillas, yo creo que con este vídeo la vas a empezar a ver con mejores ojos, porque es una planta que tiene tantos beneficios en huerto sobre todo y en jardín, que muchos te van a volar la cabeza. Ya verás, quédate a ver el vídeo. La ruda es una aromática que huele muy fuerte en las hojas y que hace una floración de color amarillo súper bonita, ¿vale? Súper bonita, que se reproduce ella solita porque va tirando semillas al suelo y acaban germinando, y sobre todo es una planta que es un repelente natural de plagas de todo tipo. Algunas que están bajo tierra, y ya te estoy dando una especie de spoiler de lo que se viene, y sobre todo de las plagas que están en el aire, porque es una planta que suele concentrar ella muchos pulgones, dejando libre a lo mejor unas tomateras que tengas al lado, y sobre todo porque es una planta que dispersa tanto el aroma del ambiente que si tú tienes muchas plantas de tomate no va a oler tanto a tomate, porque la ruda invade con su olor la zona de los tomates y así las plagas de los tomates no saben que hay tomates o les cuesta más localizarlos, ¿vale? Las flores, la floración a mí me encanta, me parece espectacular. Durante muchísimo tiempo tuve una imagen de unas abejitas a cámara lenta en la ruda como cabecera de canal, porque me parece una planta preciosa, y te puedo decir que es una planta que no es excesivamente cara, pero lo bueno que tiene es que la vas a comprar una vez, 2,10 €. Hemos pasado por épocas mejores a nivel precios, con todo este tema de la controversia mundial que hay, todo se ha encarecido muchísimo, pero es una planta que te digo eso, que la compras una vez, ella sola se va autosembrando e incluso luego la puedes ir clavando tú por esquejes, porque admite perfectamente los esquejes. Temas temperaturas, tema clima, la ruda le gustan los ambientes bastante cargadetes de sol, ¿vale? ¿Y cuál es esa plaga que yo te digo que es impactante el efecto que tiene la ruda sobre ella? Bien, aunque no te lo creas, esta pequeñaja, la ruda, es una planta muy repelente de ratones y de topos. Si tienes un problema de topos, si tienes un problema de ratones, empieza a meter rudas, ¿vale? Que no te cuesta nada, ¿vale? Bueno, 2,10, te cuesta 2,10 una ruda. No te cuesta nada ponerla en tu jardín, que está lleno de toperas, ¿vale? Y esto repele los topos, porque genera un ambiente muy desagradable y los echa de su perímetro, ¿vale? Tampoco te va a limpiar una ruda plantada en una esquinita de un jardín, todo el jardín, eso sería mentirte. Pero hay otras opciones de las que te voy a hablar, que son, por ejemplo, los purines, que sí que los puedes echar directamente en las toperas para echarlos, ¿vale? Todo esto yo lo tengo verificado en mi huerto. Tuve problemas de topillos y tuve problemas de ratones. La ruda los repele, garantizado por mí, pero es que a mayores tienes un montón de manuales de huerto ecológico donde te pone expresamente que la ruda tiene un efecto antirroedores, ¿vale? De ese tema de los macerados y los purines te voy a hablar ahora. También se puede hacer incluso una infusión, pero te quiero hablar del mantenimiento que hay que darle, ¿vale? Es una planta que forma flores. Todas las plantas que forman flores hay que fertilizarlas y abonarlas, sean aromáticas, sea algo que siempre está en tu jardín y siempre ves que te rebrote. Si la fertilizas y la abonas, va a estar mucho más sana, va a tener menos problemas de salud, se va a volver más grande, va a dar más flores, va a tener más efecto, va a espantar más a los ratones, va a traer más abejitas, va a dispersar más a los insectos malos para el huerto, ¿entiendes? O sea, tienes que fertilizar las flores, y esto no deja de ser una flor, aunque sea una aromática más, ¿vale? Los abonados, si tú manejas un maceto huerto, ¿vale?, con unas jardineras o tienes las macetas, sí que tienes que ponerle de vez en cuando un puñadito de humus de lombriz o de compost, ¿vale? Lo va a necesitar, pero si lo tienes en un huerto y tu huerto está medianamente bien cuidada la tierra, ¿vale?, no es una zona con la tierra muy seca, etcétera, simplemente con ponerle una buena cantidad de compost o de humus de lombriz, cuando la plantas en el agujero de plantación, ya te va a tirar años y años y años. Eso sí, hay que fertilizar. ¿Cómo fertilizar? Mira, te voy a dar 3 fertilizantes que yo tengo usado con la ruda. Uno, mírame lo que bonita florecita tiene aquí. El fertilizante líquido de aloe vera, como esta planta es una planta de hojas muy verdes, ¿vale?, le va genial para intensificar el verdor de la planta, le da estructura, le da fuerza, le da resistencia a muchas plagas que le puedan venir aquí, porque al final acaba concentrándolas y también la van mermando un poco de salud. El fertilizante líquido de aloe vera te va a resultar genial. ¿Cuáles más? Esas biomelazas de las que tanto os hablo últimamente para plantas verdes, son buenísimas, ¿vale? Y luego, pues los test de compost, ¿vale? Y si luego quieres, cuando
los té ya con las flores, el té de piel de patata, el té de piel de plátano, bueno, tienes ahí el vídeo del té de patata, porque sobre todo al formar las flores gasta muchos nutrientes en la floración, porque la floración es la que va a provocar las semillas futuras para que la planta perdure, ¿vale? Y ahora por fin el tema del macerado, el tema del purín e incluso el tema de la infusión de ruda, ¿vale? Lo que tienes que hacer, no con unas rudas tan pequeñitas, ¿vale? Cuando las tienes ya más grandes, imagínate que tienes una planta así, lo que haces es despuntarla toda, dejándola como una bolita. La despuntas toda y todas esas ramas las pones en un cubo con agua y remueves. Eso sí, te lo advierto ya antes de que me venga el libro de reclamaciones, es un purín y un macerado que apesta. Posiblemente el purín de ruda es el más Puñeteramente fétido que existe. va a ser uno de los peores purines para hacer a nivel olores, pero eso sí, es una pasada. Fungicida, insecticida no, repelente, ¿vale? Y sobre todo cuando ese purín de ruda lo utilizas para echarlo en los agujeros de las toperas, de los topos, es que directamente escapan porque no les gusta nada, porque queda el olor muchísimo tiempo bajo tierra y lo odian, ¿vale? Lo odian. En estudios de agricultura ecológica, el purín de ruda y el de saúco, de flores de saúco, es de los más utilizados contra topos. Pero vamos a volver a la ruda y te voy a decir la plaga que más daño le hace a esto, porque aquí pueden venir pulgones, pero la ruda sobrevive. La ruda sobrevive, ves los pulgones ahí, incluso puedes cortarle la parte de donde están, la tiras a la basura y te olvidas. Pero hay una plaga que la daña bastante, y son las orugas. A las orugas les gusta mucho la ruda y te la pueden defoliar completamente. Pero también te digo, la oruga si está aquí, no está en un rosal, no está en los tomates, no está en los brócolis, ¿vale? Insisto en que es una planta trampa, que atrapa a plagas que no te van después a los cultivos, o sea, todo beneficios. A ver, ¿y tú? ¿La odias o la amas a la ruda? A mí me parece una planta muy bonita en flor, una planta muy necesaria en jardines o en huertos, no te va a defraudar en absoluto. Eso de que huele mal es que no se lo cree nadie, de verdad. Hay gente que es muy tiquismiquis para estas cosas, así que yo lo que voy a hacer es dejarte aquí el botón de suscribirte a mi canal para que veas que hay muchos vídeos de este tipo de plantas muy útiles en huerta y jardín. Te voy a dejar por aquí un vídeo que tengo sobre molinos espantapájaros y topillos por las vibraciones, ¿vale? Son los míticos... Son los de la huertina de Tony. Y aquí te dejo mi último vídeo. Nosotros nos vemos en el siguiente que veas.